Profe, ¿qué tema? ¿Cómo? Perdón de que está hablando de qué tema habla. Del tema que hemos estado hablando. Ah, ya. Ariana Garcés, nada. Isis Chele, ¿qué opina de este tema que estamos tratando? Eh, Pienso que la pobreza mental es la causa de los embarazos en adolescentes en algunos casos, porque en otros pues se sale de las manos de la chica Claro, y que pues, o sea, teniendo buenas bases en todos los aspectos, tanto familiares, culturales, morales, se puede evitar bastante estos casos. correcto, así es. Muy bien, buena aportación, Isis. Miren, jóvenes, entre otros factores de protección están los factores psicosociales. Se demuestra que las chicas que participan en proyectos comunitarios de mejora, de ayuda en la comunidad, etcétera, son menos propensas a embarazos adolescentes. Aquí está el acudir regularmente a la iglesia incluso. Vivir en un ambiente positivo entre pares, es decir, donde los amigos, entre pares quiere decir entre iguales, es decir, donde los amigos no sean de mala influencia el uno para el otro. Si usted tiene buen ambiente entre sus pares, es decir, entre sus amigos y compañeros de su edad, hay un buen ambiente, hay un ambiente donde se viven los mismos valores que usted quiere vivir, donde se cultivan ideales similares que usted quiere cultivar, pues ese es un factor de protección que va a evitar embarazos adolescentes. Pero lamentablemente también he conocido chicos y chicas que muchas veces me han comentado, me han dicho, profe, pero es difícil cuando uno ya está con los amigos mismos comienzan a molestar. Oye, sí, que tú ya tienes novio, ya tienes novia, y ¿ya entregaste el regalito o no entregaste el regalito? Ya, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo afloja? ¿Y para cuándo no sé qué? O sea, si una persona se rodea de amigos de ese tipo, que en lugar de influirle positivamente, le influyen negativamente, probablemente en algún momento va a terminar cediendo ante esa situación, sobre todo porque jóvenes en la adolescencia la personalidad no está completamente bien formada y somos susceptibles, nos pueden influenciar fácilmente otras personas con sus comentarios, con sus burlas, con lo que sea, influyen directamente sobre el adolescente. Entonces, miren, aquí viene la parte que creo que fue Jan Burgos que mencionó en el chat, estaba leyendo al último, decía acceder con facilidad a información sobre la salud reproductiva. Esto es importante también, jóvenes. Esto es importante que se conozcan esos métodos que pueden evitar, que pueden ayudar a evitar embarazos adolescentes. Aunque sí, ciertamente que el único método infalible, jóvenes, el único método infalible para no quedar embarazada se llama abstinencia sexual. Ese sí no le falla nunca. Pero los otros métodos, sea el preservativo, condón, como, con el nombre que le quiera llamar, o no sé, otro tipo de Sí. objetos o de preservativos, etcétera, o de métodos, pueden fallar. Y de hecho, se han dado muchos casos donde O han sea, también fallado. hay otros métodos que son efectivos, pero que pueden causar infertilidad en la mujer más luego cuando Eso. quieran tener hijos. Exactamente, y eso sería un problema grave de salud. Yo he conocido, por ejemplo, algunas personas que han compartido así sus experiencias, por ejemplo, que utilizaron desde jovencitas, utilizaron la té de cobre y después resulta que se les desarrolló incluso tumores en el útero y ese tumor comprometió parte del útero, en algunos casos al punto que tuvieron que extirparles el útero para que el tumor no siga avanzando, el cáncer no siga avanzando. Entonces, como dice Christopher, hay muchos métodos, pero también muchos son dañinos en contra de la salud, especialmente de la mujer. Qué pena, ¿no? Qué tristeza. Siempre la mujer es como que se lleva la peor parte en estas situaciones. Y debemos hacer algo como sociedad para que esto mejore, para que esto cambie. Entonces, bueno, jóvenes, ahí yo les he nombrado algunos de los factores de protección más importantes. Bueno, luego analizábamos aquí
algunos datos sobre el Ecuador, etcétera. Miren, por ejemplo, en el 2019 estos datos, el 2% de adolescentes entre 10 y 14 años y el 12% entre 15 y 17 años ha tenido por lo menos ya un embarazo. Bueno, esto fue en el 2016. El 50% de causas de egresos hospitalarios en adolescentes de 10 a 17 años se relacionan con embarazo, parto y puerperio, que son causas relacionadas con el embarazo adolescente. Bueno, hay muchos datos y mucha información, pero bueno, creo que es suficiente y sobre todo importante quedarnos claro con los factores de protección del embarazo adolescente. Eso nos va a permitir, jóvenes, evitar abortos forzados, porque este tema del embarazo adolescente salió del tema de los abortos, ¿no? Y bueno, ya como para ir haciendo una conclusión ya general sobre este tema del debate, ya que esta clase y esta destreza era justamente de la argumentación, pues bueno, creo que podemos sacar a limpio algunas ideas, pero es difícil generalizar en el tema de los abortos, en cuanto que cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Por ejemplo, cuando existe un embarazo adolescente por irresponsabilidad, esto es una cosa, que no supieron controlarse, incluso los novios por ahí con su chica, con su novia, no supieron controlarse, no usaron preservativo, etcétera. Eso ya fue un acto de irresponsabilidad. Pero también existe el embarazo, lamentablemente, y esto es entre niñas y adolescentes, por violación. Miren, sería otro caso muy, muy diferente, muy distinto. Y está también el otro caso del embarazo de mujeres en situaciones de violencia familiar. Es decir, ya viven como mujeres casadas con su pareja, quedan embarazadas y sin embargo piensan en abortar. ¿Por qué? Porque hay demasiada violencia de parte del varón en el hogar, por ejemplo. Ese es otro caso. Mira. Diga, Christopher. Profe, también creo que sería el embarazo por la falta de educación, ya que hay veces la familia, ya que la familia, el adulto, la obliga a la niña por ya según llegar a una edad. Ah, ya. Entonces podemos ponerle, miren, el embarazo adolescente por factores culturales, cuando las mismas familias o factores de idiosincrasia, ¿no? Como ustedes mencionaban, en el campo se da mucho esa idiosincrasia, esa especie de filosofía o pseudo-filosofía de vida, que dice que no, que ya está grande, ya con 12 años, que le haya venido la primera regla, ya es mujer, así que ya puede hacerse de marido. No, no es así. Nosotros tenemos ya que ir cambiando esa mentalidad que de pronto por ahí en algunos sectores del campo ecuatoriano de pronto todavía exista, especialmente entre las personas de mayor edad. Pero nosotros que ya nos estamos educando, que ustedes están en un colegio, que ustedes asisten a clases, aprenden todo este tipo de temas, ustedes ya tienen que tener otra visión completamente más desarrollada, más avanzada de la vida. Pero sí, se dan estos casos de embarazos por adolescentes. Ahora, se pueden dar también otro caso, embarazos con riesgo para la salud y la vida de la madre. Pueden darse casos así también. Y esto suele suceder especialmente cuando la niña, cuando la chica es demasiado jovencita. Cuando es una niña, una adolescente y queda embarazada, los riesgos para la salud y la vida de la madre son grandísimos, son altísimos. No solo puede perder el bebé, sino que la madre misma puede perder la vida. Entonces, mire, hay embarazos con riesgo para la salud de la madre. Y también hay embarazos, ¿cómo sería el nombre? Embarazos ectópicos. Hay un tipo de embarazo, se me fue el nombre, tiene un nombre específico, un nombre técnico. Embarazo psicológico, embarazo prematuro. No, es cuando o sea, dentro del vientre de la madre, cuando le hacen los análisis los médicos ya detectan que en realidad está creciendo un conjunto de células dentro del vientre materno, producto de una fecundación de un óvulo.
pero hubo una alteración genética en esa fecundación y lo que se está desarrollando ahí no es un ser humano, sino que es una especie de mórula. No me acuerdo el nombre, voy a poner por aquí. Es una especie de mórula, es decir, es un grupo de células que se sigue multiplicando, pero que a la final no es un ser humano, sino que es como una cantidad de carne, simplemente de tejidos, que sigue creciendo en el vientre de la madre. Entonces, en esos casos, cuando ya el médico detecta ese tipo de embarazos, creo que se llama embarazo ectópico, no me acuerdo bien, pero cuando se detectan estos tipos de embarazos, ahí sí hay que seguir el criterio médico. En este caso de aquí, igualmente, ahí hay que guiarse totalmente por el criterio médico. Si el médico le dice, mire, la vida de la madre peligra totalmente, pues hay que hacer lo posible por salvar la vida de la madre. Eso dicta el principio de la ética. Embarazo molar. Morular, ¿así se llama? No, molar, porque, o también ya vas llamado mola itiforme. Es cuando se produce una fecundación defectuosa con la imposible que se forme el feto. Este tipo de embarazo es cuando la placenta crece normalmente y termina convirtiéndose en un cúmulo de quistes. El riesgo Eso. este tipo de embarazo es mayor una vez pasados los 35 años de edad. Correcto, ya a eso me refería. Gracias por el dato, Luis. Entonces, miren, en esos casos, el aborto no solo es una opción, sino una obligación. En este caso de aquí, especialmente el aborto es una obligación, porque si se sigue desarrollando esos tejidos que no son un ser humano, no son un feto, no son un embrión, son simplemente tejidos que siguen creciendo, pues eso puede traer incluso la muerte a la madre. En esos casos el aborto es obligatorio y sin ningún cargo de conciencia ni nada, tranquilo, porque se dio esa situación. Entonces aquí hay que seguir el criterio médico, miren. Lo mismo en estos casos, cuando ya peligra la vida de la madre, hay que seguir el criterio médico, porque ante todo se debe salvaguardar la vida de la madre, a no ser que, ahora, pero jóvenes, estos son la excepción de la excepción. Han habido casos donde las madres, pero claro, también las madres escuchando el criterio médico, ¿no? Y viendo cómo mismo es la situación, porque así como cada mujer es diferente, también cada embarazo es diferente. Pero han habido casos heroicos en la historia donde las madres, a pesar de que el médico le dice, mire, usted tiene que elegir, o le salvamos la vida al bebé o le salvamos la vida a usted como madre. Usted tome la decisión. Solo podemos salvar a uno de los dos porque la situación está muy grave. Han habido madres en que han dicho, hagan lo que sea y salven la vida a mi hijo. Quiero que mi hijo viva. Y bueno, esos son actos heroicos y son la excepción de la excepción, pero no son la regla, la norma. Y todo depende de cada caso, como les digo, ¿no? Pero en esas situaciones, pues hay que escuchar muchísimo el criterio médico. Ahora, en los demás, como ustedes se dan cuenta, jóvenes, cada caso es diferente. Imagínense decir, bueno, le aprobamos y sí, que aborte nomás la chica que quedó embarazada porque no fue responsable con el enamorado, no se cuidaron y a la final, listo, que no se hagan responsables, simplemente que aborte. Pues creo que esa no es una solución tampoco, ¿no? Entonces, porque eso generaría más irresponsabilidad en la persona. Entonces, como nos damos cuenta, jóvenes, yo quiero hacer aquí una conclusión general nomás, porque es imposible abordar cada caso. Por ahí está un micrófono encendido, creo. Ya lo pongo. Es imposible abordar cada caso en sus particularidades. Yo simplemente diría, pues que toca analizar cada caso en sí mismo y, sin embargo, lo que les decía también ayer, de que la vida es algo valioso en sí mismo y que lo que nos define como seres humanos es nuestra capacidad de acoger la vida también. Eso nos vuelve una civilización. Eso nos vuelve seres civilizados, la capacidad de acoger la vida y la capacidad de generar ambientes propicios para que se desarrolle la vida con éxito, con salud, con alegría, con armonía. Entonces, al menos si me preguntan a mí personalmente, en principio general, pues yo estoy a favor de la cultura de la vida, en ese sentido. Y ahora, pero cuando se trataba de la despenalización del aborto,
Yo les explicaba de que eso se trataba porque se modificó un par de artículos del Código Orgánico Integral Penal, donde se establecía que si una mujer es violada y comete un aborto, si alguien la denuncia puede ir incluso a la cárcel de 1 a 3 años. Entonces, pues resultaba como que castigo sobre castigo y pena sobre pena, en el sentido de que ya queda con el trauma, tiene el trauma y la herida de la violación. Además, es muy posible que quede con un enorme trauma por el aborto, si es que lo comete. Y que encima de eso se la mande a la cárcel a la chica. Como que ya exagerado también, ¿no? Por eso es que en el Ecuador se despenalizó el aborto en esos casos concretos, en esos casos concretos. Ahora, eso no quiere decir que se va a obligar a todas las chicas que queden embarazadas, sea que fueron violadas o sea que se embarazaron por irresponsabilidad o sea lo que sea, no quiere decir que a todas se las va a obligar a abortar, no. Nadie obliga a nadie. Simplemente se modificó esa ley. Entonces, jóvenes, bueno, ya para terminar, pues nosotros tratemos, yo les diría, de generar una cultura amigable con la vida, una cultura acogedora de la vida. ¿Cómo hacemos eso? Solidarizándonos, respetando, educándonos, apoyando, nunca juzgando a nadie, brindando todo el apoyo posible. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, profe, si a usted le pide consejo una niña que ha sido violada, ¿usted le aconsejaría el aborto? ¿Yo qué le diría? Yo no le aconsejaría el aborto. Yo más bien haría todo lo posible para que la chica primero reciba toda una ayuda, toda una terapia psicológica. Primero trataría de fomentar la salud mental de la persona, la salud mental de la chica, para que la chica tenga lucidez, para que la chica tenga más estabilidad, más tranquilidad, etcétera. Y no, yo directamente al menos no me atrevería a decirle, ah, ya, te sufriste esta situación de la violación, listo, anda aborto. No me atrevería a decir eso. Pero sí me atrevería a decirle, yo te ayudo, vamos, yo conozco, hay un lugar donde hacen una buena terapia para las personas que han sufrido, te pueden ayudar, ánimo, no estás sola, cuentas con el apoyo de tu familia, de tus seres queridos, no te desanimes. Bueno, más bien trataría de fomentar, como les decía, pues el hecho de que se puede, ella puede recibir ayuda, que la puedan ayudar a estabilizarse y a estar bien. Bueno, jóvenes, aquí terminamos. Cuídense y de aquí nos vemos la próxima semana. Ahí sí, vengan preparados porque la próxima ya nos toca entrar a los temas de lógica y bueno, pues ahí hay que ponerle también cariño a la lógica, aunque a veces sea muy abstracta y muy fría y aburrida quizá. Pero la lógica es parte de la filosofía también y la próxima semana nos toca entrar nuevamente a esos temas. Listo, jóvenes, cuídense. Hasta la próxima. Que pasen Chao, bien. profe. Ya, profesor, cuídate. Chao, profe. Profesor, gracias. Chao, cuídense.